Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió, mamá. Estamos en otra jornada de reflexión y profundo meditación. Mentira. Venimos a hacer con mi amigo, el aprendiz de Quijote, Edison de Santa Cruz, de la Virgen del Cisne, que ya empezó la procesión en la República Federal de Loja, o Loja, se llamaba originalmente. Y vamos a hablar de un tema apasionante. Mi querido Edison, bienvenido. Qué gusto, Ilich, amigo Donald, qué gusto volver a estar al aire con todos ustedes, porque pues yo estoy en la ciudad de Puerto Viejo, le había dicho a Ilich que me gustaría salir desde aquí y le decía en el preámbulo antes de empezar el programa que qué triste en realidad, es decir, he estado en varias ocasiones, justo antes del terremoto, después del terremoto, me correspondió ayudar en la reconstrucción. Y en realidad es una ciudad, es un país asustado. 6 de la tarde, todo el día, de lunes a viernes, esto es efervescencia, es la costa, son Manabí. Es decir, aquí el negocio y la gente alegre, muy amable, entre todo el mundo, te atienden, necesitas algo. 6 de la tarde es un cementerio. Todo se cierra, excepto ciertos grupos grandes, pues Supermax y mi comisariato, el TIA, por ejemplo, los mercados, las comidas que pueden ser, y la gente prefiere pedir comida a su casa a partir de las 6 de la tarde. No es que hay muertos en las calles, no es que se oyen metralletas, no, no, no. Es esa sensación de que vivo en una ciudad con miedo. Y el tema que vamos a tratar hoy, pues precisamente tiene que englobar a todo esto, porque esas percepciones, esas sensaciones que tenemos, se hace a través de la prensa. Sí, y lastimosamente en un estudio ni tan rebuscada esa información, el gobierno de Novoa en estos 21 meses de campaña ha gastado más de 12 millones de dólares, ya más de $600,000 mensuales. En otras palabras, ¿quieres hablar en terapias de salud o quieres hablar en números de personas? Si hablamos en número de personas con $600,000 al año, tú, amigo mío, tienes para construirte 6 casas. ¿Ya? Y eso ha estado pasando con una frialdad, pero es una frialdad espectacular. Lo que decíamos, lo que estábamos conversando hace un momento, es de que entre los principales implicados, según este reporte de prensa, porque ya les voy a dar un chisme jugosísimo del día de hoy, ¿no? No sé si vieron que Diario Expreso, el Grupo Expreso, hizo una serie de reportajes a donde se iba el dinero de las, ¿cómo se llama? De las derivaciones, y que se gastaron cerca de 2,000 millones en los últimos 3 años. Mi querido, ¿lo viste? Sí, sí. ¿Ya? El presidente de uno de estos beneficiarios que brindaron sus servicios, Roberto Gilbert, decidió demandar al periodista que denunció, que no es que denunció, puso en la palestra pública y recopiló toda esta información de un crimen de odio. Claro. Ya tenemos entre los beneficios, este periodista en particular, nos solidarizamos con ellos, pero con el que no nos solidarizamos es con los de El Dato, Carlos Vera y el señor Delgado, que el señor Delgado ha recibido $9,000 mensuales, Carlos Vera 11,000 y El Dato cerca de $12,000, según este reporte, aparte de lo que se le dio a todos los medios nacionales, tradicionales, televisión, prensa y radio. Y la pregunta del millón, ¿dónde están los verdaderos periodistas? Porque hasta donde yo sé, Carlos Vera no es periodista. Así es. Ni el fundador del Dato es periodista tampoco. Y está preso. Porque no, ya salió. Ah, ya está, ya cumplió la pena. Porque no le acusaron de asesinato, pues porque nunca se pudo comprobar. Era feminicidio. Realmente. Pero en fin, volviendo al tema. Mi querido Edison, ¿qué opinas? ¿Esto se ha dado antes? A ver, se ha dado en términos de, pero no hasta el punto de que se pierda la ética, la moral y la deontología
de la comunicación, porque hay principios fundamentales del periodismo, que más allá de que estés vinculado o no al gobierno de turno, en cualquier país, al mandante de turno, al político de turno, el periodismo tiene una obsesiva obligación con la verdad, porque el hecho fundamental de comunicar, parte de comunicar es igual que la información. No, cuando nosotros estudiamos comunicación, te enseñan las tesis de Shannon y McLuhan, que son los creadores del lenguaje Fortran de información. Porque cuando tú programas algo en tu computadora, es decir, le ordenas a tu computadora que haga, por ejemplo, en esta tecla, cuando el man que tenga el teléfono haga clic, sale una foto. Eso tienes que escribirle. Es un lenguaje que utiliza el técnico, el ingeniero en sistemas con su computadora. La computadora lee, decodifica, entiende y dice, recibida la orden, este botón se queda para esto. Cuando cambio de modalidad, te digo, cuando cambia pantalla azul, este mismo botón ya no va a mandar una foto, va a mandar un link. Ya, todo esto es a través de un lenguaje. Por eso la comunicación en la informática se llaman lenguajes. Y lo mismo pasa entre nosotros. Illich y yo estamos conversando entre nosotros, pero ustedes que nos están viendo a través de la pantalla están decodificando lo que decimos. Lo que pasa es que entre Illich y yo estamos utilizando un mismo idioma, un mismo lenguaje, utilizamos las manos para comunicarnos, los gestos. Eso se llama decodificar. Cuando haces eso, lo que comunicas es la intención del que te está contando. Porque, por ejemplo, en un accidente de tránsito, yo llego como periodista tarde, 10 minutos después del accidente. El periodista que tiene que contar la verdad, tiene que escuchar la versión de los dos involucrados en el accidente, más aún si hay una autoridad. Pero estoy contando solo la versión, nada más. Producción, estamos friciados. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, la imagen está congelada en las redes. Bueno, sí, esta es una transmisión en vivo, así que no estamos leyendo bien. Sí. Esto y entonces, avancemos para que aprendan los que están metiendo mano en la... para que aprendan también. Entonces, lo que hace... ¿Qué pasó? Lo que hace el periodismo, lo que hace el comunicador, es contar la versión que te dan, pero tratando de que sea coherente. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que el momento en que estoy frente a un accidente a las 10 de la mañana, salgo y digo, este accidente se produjo en tal calle a las 7 de la noche. O sea, eso es lo ridículo. Exacto, por ejemplo. Así de ridículos son los que reciben pauta. Sigo nomás, bueno, listo. Sigue. Ya, perdón. Entonces, te decía que eso es lo que debe hacer el comunicador. Entonces, no es que yo estoy contando la verdad, porque la verdad ya sucedió y cada uno interpreta su verdad. Y mi obligación deontológica de principio es contrastar a los dos involucrados y la autoridad. Si noto visos de corrupción, de que uno de ellos le pasó un billete o es amigo y hay influencia sobre el tema, tengo que decirlo. Ese es el objetivo. Hoy, mi querido amigo, lo que tú decías, te ponen una pauta a Carlos Vera y da una opinión política a favor del gobernante del que está hablando. Ese no es el papel, ese es el del político contratado, pero están pagándole con dinero del Estado. Por lo tanto, eso puede ser peculado, porque está mintiendo, está manipulando. Lo que estábamos hablando justo antes de comenzar el programa. Se pagan pautas y no se aclara el tema y no se declara en emergencia el tema de salud, cuando todos sabemos que el tema de la salud del Ecuador está en crisis. Pero poniendo un ejemplo, antes en las revistas, yo me acuerdo que manejaba mucho estos editoriales, había lo que se llama el public reportaje. Ajá. Sí. Ahora tenemos public reportajes en donde tenemos a un Carlos Vera que invita a un profesional del derecho y se lo chirlea, hablando de la Corte Constitucional. El problema, Carlos Vera reconoce que él tuvo un semestre de derecho,
Y seamos Así es, honestos. señor. Y seamos honestos. Los abogados, cuando se gradúan, la mitad de lo que aprendieron fue reformado y la otra mitad fue derogado. Así es. Si El estudiaste, derecho es activo. muchas carreras, ¿no? Pero te lo voy a poner así. Si yo estudié Derecho hace solo 5 años y solo un semestre, o terminé la carrera hace 5 años y nunca más cogí un libro de Derecho, las posibilidades de lo que yo aprendí a lo que está vigente es diferente. Así es, así es. ¿Ya? Entonces no Tenemos estos tienes opinólogos. una visión limitada para hacer una opinión. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué Tenemos estos, haces, amigo? pero El tenemos estos recurso de... opinólogos, comentaristas deportivos, especialistas en belleza, en imagen personal, de siquiera corporativa, y dando ¿Pero qué? opinión sobre la Corte Constitucional, sobre, Exacto. sobre temas técnicos. Pero no es ni Ya, siquiera opinión. El, el, ya el sentencias. mediocre El mediocre lo que hace es repetir un discurso que le dan porque no entiende lo que está diciendo. O sea, Carlos Vera no entiende lo que está diciendo. Entonces lo que hace es sentarle al experto, para eso le han pagado, es experto del mismo lado de quien le paga y le da el micrófono abierto, porque el papel del comunicador es cuestionar. O sea, si él me está diciendo que la Corte Constitucional no tiene controles políticos, yo debo estar enterado como comunicador que sí tiene control político. Y tengo que cuestionarle, así sea mi invitado privilegiado de mi jefe, porque eso habla de mi honestidad como comunicador e inclusive le da veracidad al mensaje que queremos dar. Pero el periodista se calla la boca, cierra la boca, le deja que hable el otro sandeces, no le reclama, no le confronta y sigue con el mismo discurso luego, manteniendo el mismo discurso. Entonces ya no hay ni preparación del comunicador, sino solamente una caja parlante. Una caja de réplica, decimos en De redes. réplica. Ya, ahora tenemos este problema. No es solo que esto está pasando en el periodismo, ¿no? Porque las últimas estadísticas revelan que el coeficiente intelectual ha ido cayendo en estos últimos 10 años. Estamos llegando a una crisis no solo de empatía, que la tenemos, ya no nos importa lo que le pase al vecino, a tu comunidad ya no importa, bajo la cojuda respuesta, ¿a mí en qué me afecta que voten a 5,000 empleados públicos? Claro. No, está bien que trabajen, mira, ahora me atienden bonito. Y tenemos a un Chamba, de apellido Chamba, asambleísta, que dice, el país no está mal, estamos bien. Y seguimos repitiendo eso. Y tienes a un asambleísta que le piden que dé el pésame internacional a la República de Colombia por el asesinato y lee en un papel y dice que con ese asesinato se ha rompido la democracia. O sea, Pero, ahí hay dos pendejos, el que escribió y el que lee. Y ninguno de los dos puede coger un corrector que es gratuito en cualquier teléfono chintolo, en cualquier BlackBerry de hace 40 años. Podrían tranquilamente escribir rompido y el corrector te va a decir roto. pero ten en cuenta que también eso es un poco más de conocimiento. Pero el que escribió el discurso debió saber que la madre de este personaje lastimosamente había fallecido antes y le dan el pésame a la madre. O sea, estamos teniendo una crisis más allá de una crisis de identidad. Porque hablemos con honestidad, Edison. Tenemos periodistas y siempre se ha dado esto de que la prensa se vende. Lo tenemos desde la época de Sí, Alfaro. sí. Así es. El recuerdo que tengo es el Alfaro. La Sí. manipulación de los medios de prensa. O el incendio, o cuando la comunidad incendió Radio Quito. Radio Quito era, ¿no? En 1949, sí, en 1949 con la obra La Guerra de los Mundos. La guerra del H.G. Wells, me fascina ese libro. Pero cuando tienes, y ahí habla de impotencia y de todo, pero lo que te quiero decir, eventos así tan descarados como los que tenemos ahora, ¿hemos vivido antes? No, porque además había otra corriente de prensa que era el hecho de la competencia entre los medios. Es decir, había una competencia real entre los medios de televisión, digamos, y la radio, porque la radio
siempre fue la más activa y la inmediata. Entonces, si tú querías, eras una persona interesada en el Ecuador y querías estar al tanto de las noticias, ahí nos inventamos esto de los micronoticieros cada 15 Flash minutos, cada informativo. hora, exacto. Pero era solo leerle un lead nada más. En el lead, a nosotros nos enseñaron que comienza con siete Ws, que son en inglés: what, who, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Cuando escribes una nota en un lead, en un encabezado, contestas, respondes estas 7 preguntas. ¿Quién? El presidente. ¿Qué? Dijo. ¿Para qué? Para informar sobre el problema de la salud. ¿Dónde? En el Palacio de Gobierno, cuando salió a una visita de hospitales. Entonces, es muy elemental. Mira que la comunicación no es difícil, pero tiene normas. Y son normas profesionales que no se están haciendo. Le ponen un micrófono a un ignorante y el periodista se queda callado. Eso no es comunicación. Pero tenemos otro problema, porque inclusive en las escuelas de comunicación hablaba con algunos amigos de otros medios digitales y me explicaba que es algo que también Illich al entrevistado máximo 1 minuto para que lo interrumpas, porque no tienes que, porque el reto que va a decir entrevistar a Rafael Correa es mortal, porque cuando acordaste se te fue. Señor presidente, Rafael, Vicente, no hay cómo. Sí, pero por ejemplo, Oriana Falachi y muchos de los ingleses y de los gringos, que son los que se inventaron esta modalidad. Recuérdate tú que en los Estados Unidos y en Inglaterra, y digo los dos países en particular, se utiliza un tipo de periodismo muy importante, muy interesante, que es el invitarte a un estudio, donde el periodista está sentado atrás de un podio, siempre casi un poquito más elevado que el entrevistado, y el entrevistado está sentado un poquito más abajo, porque es una técnica para mirar desde arriba, para yo dominarle al que estoy preguntando. Se hace con artistas. Esta modalidad, además, para entrenarles, por ejemplo, porque así me prepararon a mí también cuando estuvimos estudiando, es que no te avisan el tema ni te avisan el entrevistado. Es decir, tienes que ser un personaje, un comunicador, un profesional enterado de todo. Entonces, cuando llegas al canal, te dicen, a ver, ensayo, entrevista con el médico director del hospital Eugenio Espejo, vamos a hablar de la falta de medicinas. Pero tú no puedes decir, pero denme un mes para leer. No. Te vas, te sientas y sigues. El canal entiende que estás preparado. Y eso hacen los ingleses. Sí. Exacto. Tienes que estar viendo y leyendo las noticias todos los días. Y si no entiendes, yendo a los libros, hablando con los profesionales. Ese es el papel de un comunicador. Y ahí sale. Claro, y lo que te decía, solo entre paréntesis, Oriana Falachi, muchas de las entrevistadoras famosas que se hicieron en el mundo en los 60, 70, tan convulsionado con las guerrillas, por ejemplo, decía, no hay cómo pararle a Fidel, justo lo que tú decías. Fidel ha dado discursos de 4, 5 y hasta 7 horas, sin parar. La historia me absolverá. Hay técnicas como la de toparle el brazo, como la de mover el cuerpo, llamarle la atención para que sepa que le vas a interrumpir. Entonces, esa persona que está interactuando contigo entiende que quieres interrumpirle y termina la frase para que no sea una grosería. Y quien está viendo, por respeto a mi audiencia, le hago yo este movimiento internamente y nos entendemos. Pero ahora lo que hace Carlos Vera es ponerte el micrófono y dígame. Hable. Eso es ridículo, eso es mediocre. Eso es claro, pero yo tengo subido un video del Carlos Vera, que fue famoso con Guillermo Lasso, el presidente de la República y el periodista mejor pagado del Ecuador, no el mejor periodista, el mejor pagado, Carlos Vera, se debaten y le dicen, ¿sabe usted que allá envié la partida para que se reconstruya el puente sobre el río Upano? Don Carlos, ¿usted sabe dónde está el río Upano? Le dice Lasso a Vera, y en su infinita vanidad, él le dice, en el oriente. En el oriente, le dice Lasso, no, se llama la Amazonía. ¿Saben qué provincia? Y a Vera le importa un comino, él sigue en su vanidad y dice, Napo. No, le dice Lasso, no, usted no sabe, está en Zamora. El Upano no está ni en Napo ni en Zamora, está en Macas, en la provincia de Morona, Santiago.
en Pero, cadena nacional, el presidente de la República y el periodista mejor pagado por ese gobierno. pero Eso es lo tenemos que aprenden nuestros jóvenes. que la ignorancia te retribuye. Y seamos honestos. Así Carlos es. Vera, aparte de ser alguien que cobra mucho, también tiene escolta policial. Y te Y puedo contar que en mucho tiempo él aprovechó, cuando era parte de esos gobiernos de la partidocracia, él aprovechó para vivir gratis en Quito, particularmente en Quito, en departamentos que le eran rentados con renta cero, porque pertenecían al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los ministerios de vivienda, es decir, a esos departamentos, a veces departamentos incautados que habían para narcotraficantes que se incautaban y que no reclamaban y todo esto, y la policía estaba en custodia, se le regalaba. O sea, él no ha pagado nunca un arriendo, él no ha pagado carro, él no ha pagado seguridad. En su infinita vanidad sigue viviendo de eso y exige además, porque recuerda que hubo un incidente cuando hablaba de que el patrullero que le hacía le habían vigilancia asignado no tenía aire acondicionado. no tenía aire. Pero vamos a esto. Muchos chicos y chicas de ahora ven eso como un referente, un código moral a seguir. Así es, así es. ¿Ya? Pero como bien dijo el día de ayer el asambleísta Cuero, cuando el asambleísta Chamba empezó a gritar y todo, le dijo, ¿sabe qué? Cállese, nunca le ha faltado el respeto. Siga buscando plata para ser político. Esos golpes con guante blanco, que es muy propicio. Ahora, hay un grupo musical que se llama La Muñeca, cantan trova, que sacaron hace algún tiempo una canción de llegando hasta el carnaval, del carnaval de Oruro. Hicieron esto y ahora sacaron una canción, Querida Izquierda, ¿aló? Querida Izquierda, que hace y da un punto a los políticos de izquierda, les topa los nervios. No podemos ponerlo por el copyright, pero se las recomiendo. La Muñeca se llama el grupo. Pero te digo, lastimosamente, la izquierda y la derecha, la una con sus torres de marfil, hablando de política, desconectándose del territorio, seamos honestos, lo hemos visto, entre profundos filósofos de la izquierda ecuatoriana y los derechosos que no quieren salir de su nube de cristal. Porque es un sí, y lo decíamos al inicio del programa, las medidas que se toman en estos gobiernos son medidas que ya les dieron resultados antes. Es decir, no es que no retrocedemos como pueblo, como sociedad en la historia. Es la derecha, desde sus gobiernos, la que aplica medidas que antes le funcionaron y las aplica ahora, pero como ha bajado el nivel de la calidad de la educación y han bajado la calidad de la comunicación, parece que son nuevos. Novoa está haciendo esto. No, ya lo hizo Borja, ya lo hizo Febres Cordero. Permíteme lo que hablábamos recién tras cámaras, de que ayer crean el Consejo de Seguridad de Salud Nacional. Exacto. Y no saben que hasta, inclusive lo tienen brandeado el Ecuador, ¿cómo se llama el eslogan del gobierno ahora? El Ecuador resuelve y el nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador. Lo tienen brandeado. Tienen redes sociales y crearon con otro nombre. Ya existía un departamento, una institución gubernamental que agrupa a 17 instituciones estatales. Así es. Ahora hicieron una más pequeñita con 9 instituciones estatales, pero ya está cobrando sueldo acá, papito. Y eso nos indica que seguimos en un país de practicantes. El presidente Perón en Argentina, en su última etapa, en su segundo periodo, que no le fue bien, tenía una frase que decía, si quieres que algo no se resuelva, pero quieres hacerles creer que funciona, crea una comisión. Esa frase lapidaria. Sí, o sea, crea la comisión y das la rimbombancia de que, caramba, me han parado bola, qué bestia, 9 organismos van a hacer el control, pero no van a llegar a nada. Les das, no, el Illich y yo sabemos que no van a llegar a nada.
Pero Tú están también lo pagando sabes, tú viajes. también lo sabes, tú que nos estás viendo, difunde la palabra. Así Y, es, así es, y el así Consejo es. de Participación Ciudadana ahora está reclamando, el día de ayer, 19 de agosto, el Ministerio de Energía dijo a la Corte Constitucional, devuelvan el edificio. Ay, No era el sí, qué 16 de agosto. barbaridad, hombre. Devuelvan el edificio. Aquí están amparados en los artículos de ley del presidente de la República. Devuelvan. Y ayer se dan cuenta de la estupidez que hicieron. No sigan nomás. Es como los guaguas cuando el dueño de la pelota se emputa que no le dejan meter gol y se lleva la pelota a la casa. O sea, ¿en qué nivel estamos? Pero ahora, yo quiero ir un poquito más Es allá, un ahora que gobierno hemos de avanzado. pasantes. Exacto, exacto. Es la Ahora que ya palabra que estamos usaba. avanzando el programa, ¿a dónde lleva esto? Acuérdate que el Moreno pagó pautas millonarias a los mismos medios. Pero hoy he estado recorriendo el país en distintas provincias, distintas ciudades, un poco conversando con los electos a la Dirección de Cultura, los directores culturales de la Casa de la Cultura, porque se vienen elecciones para presidente. Y como estoy involucrado y soy parte del registro de gestores culturales, hemos estado buscando las opciones, porque personalmente creo que la respuesta a la política va a venir desde la cultura, desde lo que tú decías, desde ese grupo que hace trova, desde ese grupo de jóvenes, de los Mugresur, de los que están creando y emputados, creando cosas, desde ahí va a venir, porque recuerda que las transformaciones políticas en el mundo y en Latinoamérica han sido acompañadas de arte y de música, Y la música academia está especialmente. ahí. Exacto. Entonces, cuando ese músico que sí está preparado empieza a escribir cosas interesantes, le pone ritmo y comenzamos a zarandearnos y a zapatear y a buscar por ahí, puede ya ser que suene el churo, como se dice en las comunidades. En este recorrido he estado visitando a los candidatos, pero te digo, no hay un ecuatoriano, no hay una ecuatoriana que después de toda la millonada que pagaron Moreno y Lazo a la pauta, les defiendan ahora. Hoy no encuentro yo ni morenistas ni lacistas que en las redes sociales gritaban e insultaban a favor de ellos. Déjenle a Trujillo, él es más honesto, está acabando con el correísmo para siempre. Es un Hoy viejito no hay chocho. no hay uno solo que defienda a Moreno y todo el mundo está tan molesto con Moreno que creen que no volverá al país. O sea, el resultado de haber pagado es de ese momento. Entonces, ¿quién ha quedado bien? Ecuavisa, Teleamazonas, los canales de televisión, las radios, la EXA y todo esto, porque siguen recibiendo dinero, pero el efecto político funcionó ese ratito. El efecto para la historia es que Moreno y Lazo están entre los peores presidentes del Ecuador. Pero tenemos un caso patético, según una encuesta que tuve acceso. El presidente de la República subió 4 puntos. Sí. Subió 4 puntos no es credibilidad. ¿Cómo se llama? No es credibilidad. Liderazgo. Simpatía. En simpatía, sí. Aceptación. Con lo de la corte. Es decir, le hizo. Con lo de Fito, porque lo de la corte fue un tiro al pie. O sea, tenemos que ver, bueno, recuerden que la encuesta te dice, la encuesta fue hecha ayer. No. Señores, una encuesta demora de 48 horas mínimo. Y no me refiero a 2 días, sino 48 horas de trabajo. Sí, de sentarte a contar voto, claro, opinión por opinión, a llenar luego ponderar, exacto, tabularlos por sentear y luego hacer los cuadros y las proyecciones, sí. ¿Ya? Entonces, la encuesta que se leyó fue antes del evento de la Corte Constitucional, del 12 de agosto. Se cerró más o menos se cerró justo antes del feriado. Porque te quería contar, por ejemplo, que aquí en Manabí hay una campaña muy agresiva, no en términos de grosería, sino bastante millonaria en pauta, ¿sí? En pauta, en los medios manavitas, porque aquí Lazo perdió la consulta. Recuerda que Manabí fue la única provincia que le dijo no a toda la consulta de Lazo. Lo mismo a Novoa. Es decir, aquí la votación sigue siendo todavía. Entonces ellos quieren cambiar. Hay mucha inversión aquí en publicidad. Todo está empapelado, todo es el Ecuador resuelve, el nuevo Ecuador resuelve. Mira, yo te digo como táctico, como a lo que me dedico. En vez de gastar tanto en publicidad,
me lanzo, hago una estrategia y pongo agua potable. Sí, sí, no les está dando resultado. Aquí no hay una línea de beneficio, pero sí están pagando los favores de campaña. O sea, eso sí está funcionando. O sea, no, ya me ayudaste, entonces ahora te doy pauta para que digas que la Corte Constitucional está loca y es un estorbo para mí. Le pasó a Velasco Ibarra. La Constitución es una camisa de fuerza. Sí, 4 veces se No, cayó. escuché 2 veces eso. Guillermo Lazo dijo lo mismo. Sí, 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 sí. Por eso te digo, la derecha no es muy creativa. La derecha recurre a las medidas que ya le dieron resultado. No tiene para qué. No se hace, Y no con se la hace memoria bola. de teflón que se caracteriza de los Homo sapiens. Exacto. Ni siquiera solo de Porque, los latinos, de los Homo sapiens. sí, 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 sí. Algo que leí y que no le dan tanta cobertura, y ese es el problema. ¿Ya? Y ese es el papel de la De la pauta. prensa. El convencerme de que es un excelente presidente, innovador, creador, y hacerme olvidar que 40 pendejos ya hicieron lo mismo antes y no les dio resultado. O sea, Moreno hizo exactamente lo mismo. Acuérdate No es lo del... la frase clásica de los derecha que se creen intelectuales, porque tengo muy buenos amigos de derecha y sí son intelectuales. Que dice, es que Karl Marx no podía saber nada de trabajo porque nunca trabajó y nunca hizo industria. Esa es la frase que con eso piensan, te digo, piensan que con eso pueden acabar. Hay un Pero, crossover que hicimos y le dije a uno, si es por eso los Chicago Boys y Adams tampoco hicieron empresa. sí, 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 pero ponle Pero como la ejemplo a diferencia es Daniel que Karl Novoa. Marx escribió 42 libros y textos. Pero ponle como ejemplo a Daniel Novoa. Daniel Novoa en su vida ha trabajado. O sea, él no tiene... ¿Qué te No es... pasa? Hizo 4 empresas, quebraron 3 y la otra Claro, factura $57 al año. heredar no es trabajo, entonces él cumple lo mismo que Marx, tampoco Marx trabajó, sí, pero publicó más de 40 libros, y este joven lo que ha hecho es como 200,000 TikToks con sus músculos de gimnasio, mostrándonos que es... Al revés. Sí, sí, y el discurso de los políticos aquí, que estoy ya una semana en Manabí, el discurso de los políticos es ese, ¿no? Le han visto como la agilidad. Las autoridades del Ejecutivo en Manabí son muy jóvenes y muchas son mujeres. No tienen idea de lo que están haciendo. Son riquillos de Portoviejo, de Manta, no tienen idea de lo que están haciendo, pero están en la gloria. Se gastan en dinero, en caravanas aquí, en estas calles que se abandonan ya a las 6 de la tarde, se cierran los negocios, circulan los carros con las luces, comprendidas las sirenas, moviendo a la gobernadora de un lado a otro. O sea, hay una parafernalia de poder, están en la gloria, o sea, están envanecidos de poder, pero antes que le dieron el puesto de gerente. estoy leyendo muchos comentarios, inclusive cercanos al gobierno, de que le va a ir mal en la consulta. Es decir, le está costando el sostener el discurso de la consulta para diciembre. Va a tener que hacer alguna jugada fuerte como la que ya se prevé, que son los bonos a tiempo. Bonos un mes antes de las elecciones, $100 para los chicos, 100 para las mujeres. Empezaron con tu primer empleo, el trabajo joven. Exacto, Y exacto. Les dio coincide que resultado. termina en diciembre. Sí, 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 les dio resultado y eso es lo que están pensando, pero hay un poco más bien de quedarse quieto esperando, porque a nivel nacional la consulta no ganaría el gobierno. Es decir, tendría que, en este momento la consulta sería 7 veces no. En este momento, según Omar Maluk, que sí gana en algunas preguntas. En algunas preguntas, sí, Ya. pero Ahora, fundamentalmente Quito y una cosa, Guayaquil. no sé si te enteraste, pero esto yo vi en CNN, que no es un canal de mi devoción, y lo verifiqué en el Washington Post. Por suerte tenían la noticia también, que Ecuador va a hacer lo mismo que El Salvador. Me explico. Vamos a recibir migrantes que deportó de Estados Unidos y los vamos a tener aquí como si fuéramos un país prisión. Claro, porque nos van a pagar como Guantánamo, claro. ¿Ya? Ahora, pero lo que nos paguen, seamos honestos. Ecuador en este momento tenemos 32,000 y dele de población carcelaria. Claro.
No tenemos dónde ponerles, claro, obvio. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cogerte a confiscar un estadio. Es lo que tienes que hacer. Confiscar un estadio o decirle, señores cuartel, señores militares, señores policías, este cuartel lo vamos a usar para refugiados. Perdón, Va a para ser caso. deportados, porque ni siquiera son refugiados. Y es un campo de concentración, porque no existe legalmente para la entrada a Ecuador. Es más o menos como tú que has viajado también, sabes que cuando sales del avión, estás en el avión estás con las leyes de la bandera del avión. Así es. Hasta que no pases aduana, estás en el limbo. No estás en ningún país del mundo. Hasta que no llegues con tu pasaporte y documento de identidad hasta aduana. Si no llegaste a la aduana, qué sé yo, te torciste el tobillo. Estás en tierra de nadie. No hay leyes que apliquen ahí. Así es. Y lo mismo en alta mar, ¿no? Lo mismo pasa en alta mar. No, el tema es el país aplica la bandera del barco. Claro, pero si no llegas a las costas reconocidas de un país, estás en el aire, estás en aguas internacionales, como se dice, Estás claro. en agua, estás en la bandera del país. Es la bandera del país. Así Sí, o sea, sí. el barco es de Turquía. O ¿Qué es como lo que muchos pasa barcos. con la droga? Porque la droga no va en aviones, va en barcos fundamentalmente, por el mundo va en barcos. Y entonces a En eso se camiones juega de con la banano. bandera. Claro. Como No, dijo el embajador de Italia, el embajador de Italia también, no solo el gringo, el de Italia también dijo, ya, pues paren, chuta, ya dejen de el mandar. 25% de la droga decomisada en el mundo ha llegado en camiones en vehículos, en cajas de banano desde Ecuador. Y salen desde los puertos manavitas. Por eso es Y la violencia en esta lastimosamente provincia. toda esa información no se, ahí está el dueño del medio, el periodista, Sí, 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 que no. exacto. Ahora yo no sé por Sí. qué Coavisa está sacando estos reportajes de los hospitales y por qué Expreso se metió. Debe ser por rating. Debe ser por rating y por credibilidad también, porque el problema de ellos, recuerda, que necesitan, ellos no viven de la pauta del gobierno, eso ayuda, pero su soporte es la publicidad privada. Pero a la publicidad privada, más allá de apoyarle al gobierno, le interesa que Coavisa tenga 3 millones de televidentes para que los 3 millones vean mi producto. Es decir, yo soy dueño, voy a hacer una tontería, de el desodorante Rexona. Entonces, si pongo una pauta en Ecuavisa, quiero que los 3 millones de televidentes de Ecuavisa vean que Rexona está presente en Ecuavisa. Pero si Ecuavisa, por meterse en política con el pendejo de turno, empieza a bajar de televidentes y esos Como ya está televidentes migran, pasando. como está pasando, por falta de credibilidad, va migrando y baja 500,000. A ver. Yo Gracias, pagaba pero por no 3 gracias. millones, exacto. Pero no estoy hablando de la publicidad del noticiero, sino de esos programas Todo con babosos, de esos que tú decías de farándula, los triple A. porque ahí van, exacto, allá va la novela de turno. Pero recuerda que también los mismos canales hicieron héroes a los asesinos de los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Es O decir, sea, los no mismos canales. estemos cosechando lo que sembraron. Así es, porque no hay moral en un canal, o sea, Teleamazonas, no, eso no se puede decir, pero viene una novela de un narco guapísimo con barba cortada, medio canosa, va, se hizo, vale, y la sintonía sube, vamos, no, eso no es problema, hacer apología de un narco guapo no es problema, pero publicar algo de los hospitales, de los niños de Gaza, de los 4 de las Malvinas, no, eso no publiques, eso no saques. Eso no, Es no, decir, no, no. Va a molestar a la gente. va a molestar a mi televidente, le va a molestar, y yo lo que quiero es que se molesten. O sea, Ahora, según algunos estudios hechos aquí en Ecuador, la televisión está perdiendo mucha credibilidad. sí, Y ha como tú perdido. bien dices, no es solo los noticieros. Cuando hacemos las preguntas de rigor, ¿por qué ves televisión? La mayoría de la gente es porque es gratis. Ajá, sí. Porque es gratis. Hay algunas personas que ponen en televisores, en sus comedores, y vemos siempre las mismas noticias. Pero el problema que estamos teniendo, que la gente ahora se vanagloria
de no ver noticias. Es que no me Así quiero es, amargar la vida. cada vez es más. Pero del televidente común, que ya, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo es lo mismo. No es lo mismo, ¿Qué estamos estoy mal, yo lo viendo? sé, no me digan. No me quiero estresar. Y estamos teniendo un problema, porque la gente es cuando a mí me preguntan, pero si tú ya viste la noticia en Russia Today, ¿por qué la ves en Right? ¿Por qué la ves en Reuters? ¿Por qué la ves en Hispan TV? Les digo, porque hay que ver el ángulo que le ponen. Exacto, exacto, exacto. Y por Aquí no ejemplo, hay. hay una frase que está corriendo ahora, discúlpame, querido eso, una frase que corre ahora. El periodista no tiene que estar en que el uno dice llueve, el otro dice no llueve. Simplemente tiene que abrir la ventana y ver si es que está lloviendo. Punto, exacto, a eso iba. Pero, por ejemplo, Ecuavisa y Teleamazonas a la misma hora tienen dos invitados diferentes que dicen lo mismo. Y sí están entrenados. Entonces, ¿de dónde está contrastando? No hay un periodista que cuestione que llueve o no llueve. No, sí llueve. No, no, no llueve. Oiga, abra la ventana y vean si llueve o no llueve. Ya, punto. Eso no hacen. Así de simple. Pero la pauta Que no llega. quieren hacerlo. Sí, sí, sí. Y no le va a ir bien a Novoa, porque, como te digo, Moreno y Lazo pagaron millonadas. Recuerda, Carlos Vera no es que cobra ahora 11,000, con Lazo cobraba 12,000. O sea, era lo mismo. Yo no sé si la credibilidad de Vera está muy alta, porque no sé por qué, pero en cambio es un perrito faldero del gobierno de turno, porque además se da el lujo de hacer opinión ignorante. No sé hasta dónde la gente le crea, porque yo he visto encuestas que hay, parece una burla, pero hay mayor credibilidad en José Delgado que en Carlos Vera, Jimmy Jairala, Janet Nostroza. Hay Bueno, encuestas sobre credibilidad de los comunicadores en que José Delgado está más alto que todos ellos. pero realmente José Delgado está cobrando una pequeña bicoca de $9,000. Y Ya, hace lo entonces, mismo, es lo está haciendo lo mismo. mismo, Está haciendo lo pero mismo. quienes le Ahora, la conocemos pregunta, sabemos de sus limitaciones, ¿no? O sea, pero José por es muy ejemplo, limitado. hubo una época en que cuando estaba este programa, ni en vivo ni en directo, en donde José Delgado prácticamente desapareció. Lo único que Sí, sí, estaba sí, era la caricatura. le golpeó la caricatura, claro, claro, claro. Pero acuérdate que le pasó también a Jonathan Carrera, con el personaje de Jonathan Sangrera, así le publicaban. Pero ahora está nuevamente Jonathan Carrera, que fue el miserable comunicador, que fue el que difundió por orden del gobierno, creo que fue a pocos días, difundió un video mal hecho en donde no se ve nada, que dice que los chicos que fueron asesinados en las Malvinas, los 4 estaban robando. Entonces, en un video en el que no se veía nada, eso hizo Jonathan Carrera. Pero Jonathan tiene una ambición, quiere ser alcalde de Quito. Así que quiteños y quiteñas, les alerto. Algún Ustedes rato verán. le van a tener de candidato alcalde de Quito al Bueno, los Jonathan 4 candidatos Sangrera. que tenemos ahora, aparte de Pavel Muñoz, nos dan mucho que decir. Esto es un programa que estamos trabajando en ellos, pero vamos a estar perdiendo mucho. Entonces, vamos a este punto, mi querido Edison, que ya el padre tiempo no nos perdona. No hay un parangón de entreguismo a la prensa. No hay Ajá, un así es, parangón en la historia. así O sea, es. siempre ha No habido la hay. manipulación de la prensa. Sí. Ahora, seamos honestos, tú coges TikTok, será porque como yo tengo configurado mi algoritmo, me salen más cosas que le pegan al gobierno. No sé, me está pasando a Sí, mí. sí, sí. Yo siempre que recordamos con Francisco Herrera Arauz, él estaba en radio, en Noti Hoy, que era una cadena de radios FM, Sí. siempre recordamos en la caída de Maguad cómo Maguad pagaba la pauta a los medios, pero hubo un momento en que los dueños de los medios dijeron, no, esto es insostenible, esto va a una guerra civil, no vamos a poder aguantar. Y fue, Francisco cuenta, la imagen que tuvimos nosotros es que el editorial de Francisco Herrera era pedirle la renuncia a Maguad. Siempre aclara Francisco de ecuadorinmediato.com que no fue carta de él, fue un editorial que prepararon los dueños de los medios y el primero que puso al aire fue Notihoy en la voz de Francisco Herrera y de inmediato fue una cascada en la que los medios le dijeron váyase. Exacto.
pero mira que hay un momento en que la ética ya llega y supera la pauta, pero había un momento porque era insostenible. Hoy Pero es que no hay. ahí voy a diferir de ti, mi querido Edison. No es que la ética, es el instinto de supervivencia. Claro, claro, claro. Porque, por ejemplo, un periódico que cayó, el Hoy, el que recibió fue el Comercio, porque seguían aferrados a valores antiguos. A la vieja escuela, así es. A la vieja Así escuela. Ahí viene el proceso de evolución y adaptabilidad. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, en este momento, cuando me dijeron, es que visionarias, sí, son programas, sí, es de mujeres y lo finanza Fidelegas. Claro. Es lo que se dice, no me consta. Ya, porque ya se dieron cuenta que Teleamazonas, que hizo una inversión fabulosa de algunos millones de dólares en Pueblo, donde está la nueva sede del canal. Y ya está llegando. O sea, el negocio de la televisión como negocio de televisión se está cayendo. Paradójicamente, la radio, hay un rumor del Romero que está pagando a los medios digitales. O sea, doctor, acá sí necesitamos plata. La radio está muerta. A hacer medios digitales. Sí, la radio está muerta. Ya no es negocio tener una frecuencia de radio. La radio para ti y para mí que vamos en nuestros autos no está muerta, porque nosotros escuchamos la radio. ¿Ya? Pero para el Wambra prefiere el Spotify cuando puede pagarlo. No, inclusive gratis. Lo que ya hablábamos algún rato. Ajá. Yo me hice una lista y Spotify me dio 10 horas de música clásica. ¿Ya para qué necesito radio? Ya, Si en Quito no hay radios que hagan música clásica. No hay o sea, la Metro Estéreo. Saludos, flaca, te quiero. Ya sabes que ahora le hice publicidad del programa de ella. Bueno, es que al final, como una vez hablábamos con Ronald, al final del día todos nos conocemos. Todos tenemos hasta parentescos. Hasta parentescos. Pero lo que te quería decir, no hay un parangón en la historia del Ecuador en que la empresa esté más vendida como ahora. Sí, no lo así hay. Es. No hay. No lo hay. No hay. Y además hay una crisis que va hacia la eliminación de lo que acabamos de hablar, de ciertos medios de comunicación obsoletos que están quedando obsoletos por esa falta de creatividad precisamente de esta generación de comunicadores. El Comercio está copiando a nuestro amigo de Cris TV, dése una vuelta por YouTube, está copiando lo mismo. Él lanza un video y a las 2-3 semanas repiten la misma ruta de él. Así es. El error del Comercio fue comprarse una imprenta carísima en el 2006, año en que ganó las elecciones Rafael Correa. Se compró una imprenta cuando todo el mundo le sugería al dueño, al hijo de la dueña, de doña Cristina, de doña Guadalupe Mantilla, le sugería que se vuelva digital como los periódicos del mundo se habían vuelto. El diario Hoy no se volvió digital. Exacto, y le pasó factura. Le va a pasar a Teleamazonas, porque yo no sé quién puede en el día a día, en la ocupación, ver televisión, a pesar de que sea gratis. De hecho, TV Cable ya cerró todo lo que es transmisión por televisión por cable. Ya terminó pidiendo que devuelvan ya no hay televisión pagada, porque ya, no, ¿para qué me sirve? No funciona. Pues la televisión pago ya no hay, ahora tenemos tantas aplicaciones. Así es, así es. ¿Ya? Y así decía, ahora vas a ver qué pasará con el nuevo proveedor que compró Movistar. Y producción, ¿estamos listos para despedirnos? Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Sí, ya, vamos a despedirnos. Mi querido Edison. Qué gusto, ya nos vemos la próxima semana. Mensaje final, tu mensaje del día de hoy para despedir el programa de hoy. Hay que cuidar los medios de comunicación, pero en función de la ética y los principios deontológicos. Hay que volver a hacer comunicación honesta. En otras palabras, vuelvan a IU Comunicaciones. Tenemos unos programas y unas ideas poco ortodoxas. Son poco ortodoxas porque vamos a hacer lo que a la gente no le gusta. Decir la verdad. ¡Chao! Un gusto.